Buenos días y muchas gracias por atender la convocatoria de esta rueda de prensa en la que hoy presentamos la segunda edición del Congreso Aragonés de Comercio e Innovación que se celebrará en Barbastro, Huesca, los días 9 y 10 de noviembre. Gracias también a la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro por su colaboración y labor fundamental en la organización del Congreso. Y, por supuesto, al Ayuntamiento de Barbastro y a la Diputación Provincial de Huesca. El que hoy presentamos es un congreso en el que el Gobierno de Aragón apoya y, antes que nada, decir que seguiremos apoyando en las próximas ediciones. Un congreso aragonés de comercio en el que se va a hablar de urbanismo comercial y su importancia para las ciudades, pero yo añadiría para la vida de las ciudades. El comercio es fundamental en nuestro día a día y sin ellos, sin estos profesionales, cada localidad no sería lo mismo. Un comercio que debe innovar y trabajar en los nuevos hábitos de consumo, de explorar las sinergias del urbanismo comercial y las herramientas que están a su alcance para la dinamización y promoción comercial, en conjunción, por supuesto, con el sector asociativo. En todo ello, y donde nuevamente las asociaciones son imprescindibles, es fundamental la formación y la divulgación, de la mano de expertos y profesionales de trayectoria reconocida, como los que tendremos ocasión de escuchar los días 9 y 10 de noviembre. Pero, además, debemos de fomentar y generar hábitos de intercambio, de conocimiento y de networking. Y precisamente de eso trata y va a tratar el Congreso, de cómo planificar, de cómo ha sido la evolución de las zonas urbanas, las necesidades de mejora de calidad de los municipios y las ciudades y de cómo adaptarse a los nuevos tiempos, de cómo aprovechar las generaciones futuras y de facilitar que esas generaciones estén dentro del día a día del sector. Algo tan necesario como decir que más del 14% de la riqueza aragonesa proviene del sector, o como decir que 1 de cada 3 empleados lo hacen en el sector del comercio. El objetivo de este encuentro es continuar la labor de divulgación iniciada en noviembre de 2022, referenciando en esta ocasión el leitmotiv, el comercio y su importancia para el desarrollo de las ciudades. El comercio forma parte natural de la ciudad y es un espacio para la ciudadanía, para la vida colectiva. La cultura urbana requiere del comercio ciudadano. La pasada edición, la temática fue la tienda física en clave de futuro, y en esta edición versará sobre el vínculo del urbanismo comercial con la importancia para el desarrollo de las ciudades. A futuro, deberemos pensar cómo estas dos variables se vinculan con las nuevas formas de consumo, donde pondremos mucho énfasis desde esta dirección general. El comercio electrónico ya forma parte del urbanismo comercial y tiene muchas oportunidades para el comercio tradicional. Hay que aprovecharlas y mezclar ambos mundos, haciendo vuestras las oportunidades que nos brinda el futuro. Desde el Gobierno de Aragón, como hemos dicho, estamos muy satisfechos de seguir apoyando este congreso, que en solo 2 años ha cogido mucho impulso y que lo seguirá haciendo con un recorrido al alza y que contará con nuestro apoyo. Un congreso que además se celebra en Barbastro, que le da especial trascendencia por la tradición comercial y empresarial que tiene este territorio. No quiero extenderme más, solo invitar a todo el mundo a participar y acudir al Congreso que se celebra el 9 y 10 de noviembre y en el que todos vamos a aprender algo sobre el futuro de un sector en continua evolución. Doy paso a Carlos Domínguez, responsable del área de comercio de la Asociación de Empresarios Somontano Barbastro, para que pueda contarnos un poco más acerca de los contenidos y los ponentes del Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy presentamos, como bien dice el director general, la segunda edición del Congreso Aragonés de Comercio e Innovación que organizamos desde la Asociación de Empresarios de Somontano de Barbastro, junto al Gobierno de Aragón y con la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación Provincial de Huesca y la Comarca del Somontano.
Esta edición va a estar dedicada y centrada en el urbanismo comercial y la importancia que tiene para el desarrollo tanto económico del comercio como de las mismas ciudades. El objetivo principal de este encuentro es continuar nuestra labor, la labor divulgativa iniciada en el primer congreso del año pasado, pero sobre la evolución de las zonas urbanas y mejoras necesarias para la calidad de las ciudades, la regulación de los usos urbanos y su población, todo siempre vinculado al comercio. Contamos con un amplio y variado contenido de ponencias de expertos, que ahora os comentaré, y mesas redondas que veremos ejemplos prácticos de otros puntos de éxito que se han realizado a lo largo de toda España. El congreso estará dirigido por Andrea Espuña, que presentará el evento, conocida comunicadora barbastrense, colaboradora en COPE Alto Aragón y del programa Herrera en COPE. Y bueno, pues os explico un poco las ponencias. Serán las del día 9, será la ponencia inaugural, que será a cargo de Juan Buil Gazol, que realizará la ponencia Gestión del entusiasmo para tener fans y no clientes. La siguiente ponencia, a cargo de Ángel Borrego, que será sobre el comercio y la estructura urbana, sobre todo el tema de arquitectura. Seguiremos con la ponencia de Celestino Martínez en la reactivando la economía local desde la actualización del comercio. Esto será todo por la mañana y ya por la tarde tendremos 2 mesas redondas que serán será el modelo comercial de la estrategia de planificación urbana, que participará Patricia Gracia, que es la cara visible de Gasteiz On, la plataforma para la promoción de comercio urbano de Vitoria-Gasteiz, y Susana Lacostena, que es de la Asociación de Comerciantes de Huesca, que nos contarán sus experiencias y sus actos de éxito en ambas poblaciones. Luego tendremos la siguiente mesa redonda, es el relevo generacional, también un punto muy importante, una carrera de fondo para el comercio local, que corre a cargo del organizador de la Cámara de Comercio de Huesca. Pues es importante por el tema del relevo generacional, un grave problema que tenemos también en todo el comercio actual. Esto será todo el jueves día 9. El día viernes 10, en la jornada de la mañana, contaremos con 2 ponencias. Esta es una de las top, Laureano Turienzo, que nos comentará el comercio local y el horizonte hacia el 2025. Nos contará toda su experiencia y su labor en todo el tema de comercio y de asesoramiento. Luego tendremos la ponencia de Jordi Obradors, director del Observatorio de Centros Urbanos de Barcelona, que nos hablará hacia un nuevo modelo de colaboración público-privada en la gestión de centros urbanos. Y ya terminaremos con la última mesa redonda, que se hablará sobre comercio urbano, tradición e innovación. También desde la asociación queremos animar a todo el mundo que se inscriba y que participe en este comercio y dar también las gracias a nuestro director general por el apoyo recibido. Muchas gracias. Con esto damos finalizada esta rueda de prensa. Si hay alguna pregunta, es bienvenida. Muchas gracias a todos. Gracias.